Bueno, hoy tenemos con nosotros a Luciano de Dios Villanueva, vocal de Relaciones Locales de la Asociación de Amigos de Unamuno de Salamanca, que es técnico de empresas y actividades turísticas con 45 años dedicado al turismo en hoteles, concretamente 13, dirigiendo varios de ellos por los que han pasado unos 2,5 millones de clientes de más de 130 nacionalidades. A finales de los 60 y mediados de los 70, en hoteles turísticos vacacionales en Baleares, Ibiza y Mallorca, en la Costa del Sol, Fuengirola, Mijas y Marbella, en Canarias, Playa del Inglés, Gran Canaria. De 1975 a 2005 en Madrid, en hoteles de lujo, especialmente para empresas, congresos y grandes eventos. Finalmente, en 2005, vino a un hotel a Salamanca a gozar de la tranquilidad que desta nuestra tierra hasta su jubilación en 2015. Ha tenido la suerte de conocer grandes personajes del mundo empresarial, científico, de la política, de la cultura, del deporte, en general, de toda la sociedad nacional e internacional. Amigo, compañero en la Junta de Amigos de Unamuno de Salamanca, organizador y moderador en las tertulias mensuales, hoy nos va a hablar de la relación entre el escritor y poeta Juan Maragall y su gran amigo don Miguel de Unamuno. Y ya sin más le doy paso a él para que ya nos lo cuente. Muchas gracias, Pilar, por tu presentación. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este momento. Bueno, yo, como han visto lo que ha dicho Pilar, en mi profesión no he estado muy relacionado con la cultura, con la literatura, pero antes de la pandemia conocía parte de la directiva de Unamuno y otra parte después, y parece ser que me han metido un virus unamoniano, y bueno, aquí estoy para contarles algo de Unamuno, porque con tantas cosas como tiene es muy difícil llenar. La imagen que ven corresponde a una litografía de un libro de García Nieto con 8 poesías de cada uno, con temas parecidos, temas de política, temas sociales o temas de poblaciones. Y bueno, esta es una edición muy especial. El título debiera ser Maragall y Unamuno unidos por la poesía. Unidos por la poesía y también porque los dos son defensores de la patria. Quisiera hablarle de estos dos escritores, poetas, articulistas y traductores, como dos personas de carácter. No diría yo contrario, pero sí distinto. Llegaron no solo a congeniar intelectualmente, especialmente a través de la poesía, sino que llegaron a mantener una profunda relación de amistad personal, a través de una corta pero intensa y profunda relación epistolar, aunque solo se vieron personalmente en una ocasión, en 1906, que Unamuno fue a Barcelona para dar unas conferencias. Estuvo 3 semanas y se vieron. Unamuno, Miguel de Unamuno, poeta, escritor vasco, afincado en Salamanca, 1864-1936. Como ven, la fotografía es de 1906. Joan Maragall, Corina, poeta, escritor catalán, afincado en Barcelona, 1860-1911. Como ven, era 4 años mayor que Unamuno. Buscadores de poemas, los dos, uno como a favor de la lírica corriente de los siglos, Maragall, otro en la contracorriente de esto y de aquello, y de lo de más allá, en las veredas más arriesgadas del pensamiento y del verbo. Es en ambos el verso como un instrumento que se ejercita en el oficio de una humanidad poderosa. Ninguno de los dos poetas hace gala de aquello que posee y que de una u otra manera han poseído. Ninguno de los dos habría renunciado a favor de una música impuesta, ostentosa o servil. Cualquiera de los dos hubieran roto las cuerdas del violín si para afinar más su sonido se vieran obligados a dejar de ser veraces
entera y vocacionalmente sinceros. Enseguida circuló entre ellos una cálida corriente amistosa que se alimentaba de espiritualidad, de sensibilidad y del ascua y la llama del amor a la patria común. De Unamuno ya hemos oído, leído en libros, últimamente está de moda, incluso llevado al cine. Entonces, un poco les contaré de la vida de Margal. Margal, poeta español, considerado uno de los padres de la poesía catalana modernista. Su obra manuscrita se conserva en el archivo Joan Margal. Miembro de la intelectualidad de la Barcelona de la Renaissance, de la que había heredado el floralismo y el retorcismo, hizo una defensa de la espontaneidad y de la búsqueda de simplicidad que llegó a desarrollar en su teoría de la palabra viva, con la que creó escuela. Hizo de su obra poética la vertiente literaria más conocida, aunque también destaca su importante producción en prosa, con más de 400 textos, entre artículos, ensayos, discursos, biografías y prólogos. Su actividad como periodista en el Diario de Barcelona y La Voz de Cataluña, aquí tienen una primera página de La Voz de Cataluña, fue uno de los medios que le permitió proyectar una opinión, género, una influencia social. En la vertiente personal, Joan Margal fue un hombre de raíces religiosas y una fuerte implicación política. Entre la Oda a España y el iberismo, su influencia siempre fue vigente en Cataluña de forma más o menos visible. Fue un personaje con múltiples contactos, con los que mantenía una extensa correspondencia de un interés que supera en mucho el hecho puramente anecdótico y biográfico. Uno de sus nietos, Pascual Margal, que fue alcalde de Barcelona y posteriormente presidente de la Generalidad de Cataluña. Terminó el bachillerato en 1974 y el padre le encomendó un trabajo en el despacho de la fábrica textil que poseían en los bajos de la casa donde vivían. El joven Joan Margal acató los deseos del progenitor, aunque vivía una etapa de rebeldía, al ver contrariadas sus aspiraciones culturales y su pasión por la poesía. En 1877 viajó con toda la familia, primero por España, después por Marsella y París, viajes que recordaría toda su vida. En el 1879, el padre se avino a que Margal dejase la fábrica para estudiar Derecho, en la que el joven veía una salida para sus inquietudes literarias. En octubre de ese año ingresó a la universidad y se sintió feliz en el nuevo ambiente estudiantil. Comenzó a interesarse por la literatura catalana y estudió alemán para poder leer en dicha lengua a sus autores preferidos, especialmente Goethe. Aquí un poco siguiendo la pauta de Unamuno, que también fue traductor, también se interesó por el alemán, inglés y francés, e hicieron traducciones de autores internacionales. En 1881 se presentó al certamen de Juegos Florales de Badalona y obtuvo la flor natural con un poema inspirado en el Fausto de Goethe, titulado Dentro de su habitación. En 1883 escribe Oro de Ley, de tema patriótico, en el que aparece ya una primera referencia a la unidad ibérica, tema al que dedicará más tarde su himno ibérico. En 1884 terminó la licenciatura en Derecho, pero la difícil situación por la que pasaba la empresa paterna le hizo volver a casa y, como joven abogado, comprometerse con todos los medios para salvar la empresa. Gracias a sus gestiones consiguieron sacarla adelante y consolidar la situación. A continuación, entró a trabajar en el despacho del abogado danés, donde, según explicaba en una carta a José María Lloret, tengo poco trabajo por las tardes, aprovecho para ir al Ateneo y por la noche al liceo. Margal vivía sin obligaciones ni penurias económicas, dedicado a una vida relajada, rodeado de amigos, habitual en las tertulias, era un joven libre de responsabilidades.
En 1885 comenzó a escribir sus notas autobiográficas útiles para conocer su evolución personal y literaria. En 1886 se hizo socio del Ateneo Barcelonés, donde se relacionó con escritores como Issard, Sardá, Narcís Oller y otros. Esta es la biblioteca del Ateneo Barcelonés. ¿Lo tienes aquí? Sí. Lo que pasa es que se ve mejor allí. Sí. Para mí. Como socio en el Ateneo de Barcelona, frecuentaba el teatro del Liceo y participaba en las tertulias de una revista, La Sima, donde se reunían intelectuales y artistas de nuevas tendencias. En abril de 1888 publicó en la Ilustración catalana La Oda Infinita, en la que aparece ya su concepción de la poesía no como artificio, sino como fruto de la inspiración, por la que el poeta extasiado descubre el sentido de la desconocida maravilla de la vida. Ese mismo año tradujo al catalán las elegías romanas de Goethe y los epigramas venecianos que aparecieron en la revista La Sima. Entre agosto de 1891 y marzo de 1892. El poeta alemán Goethe le va a influir en el gusto por el ritmo solemne y la elegancia del verso, que Margall trata de reproducir en el decasílabo blanco, de acuerdo con la tradición europea y castellana de considerar este metro como verso noble de clásica resonancia. Unamuno hacía de la métrica poco caso y prefería la profundidad y el sentimiento. En 1888 entra a trabajar en el despacho del abogado Brugada y en 1890 encontró trabajo en el Diario de Barcelona como secretario del director Joan Mañé y Flaquer. Se abrió así una nueva perspectiva profesional. Su 30º aniversario presentó un punto de inflexión y casi de obsesión, por no haber formalizado su relación amorosa estable después de una ruptura con Teresa Ferrán. Fue entonces cuando comenzó su relación epistolar con Clara Noble, que conocía de hacía tiempo, con quien después de unos meses de noviazgo se casó en diciembre de 1891, justo en el mismo año que lo hizo Unamuno. El enlace fue el resultado de un enamoramiento apasionado y bastante diferente de otras propuestas más interesadas que le empezaba a hacer la familia. Clara Noble fue musa de muchas de sus poesías. El trato de secretario de la redacción del Diario de Barcelona representó su profesionalización como escritor. La colaboración con el diario entre los años 1892 y 1903 se materializó en 248 artículos que sirvieron para infiltrar las ideas modernistas en una burguesía conservadora. En abril de 1893 aceptó el nombramiento de miembro numerario de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona. En 1895 fue nombrado secretario del Ateneo Barcelonés. La publicación de La vaca ciega en la revista La Sima en 1893, texto antológico, su calidad estética y trasfondo moral consagró a Margall como poeta, cuya fama trascendió ya el ámbito catalán. Se destacan como rasgos su poesía, la ausencia de énfasis retórico, la serenidad de ánimo, aunada con la pasión amorosa y el hondo sentimiento de la naturaleza. Lo verán en la hoja segunda, que es la vaca ciega, que está en castellano, traducida por Unamuno del catalán. En Barcelona, ciudad en la que por estas fechas surgió una realidad inquietante, el terrorismo anarquista. Primero con el atentado contra Martínez Campos, general Martínez Campos, en un desfile militar, y después en el Liceo, durante la representación de Guillermo Tell, en la que se encontraba Margall y que explotó la bomba y no hubo nada menos que 20 muertos. A su familia y a él
no les pasó nada. Cuando Miguel de Unamuno publica en la prestigiosa revista La España Moderna, de Lázaro Galdiano, los 5 ensayos en torno al casticismo, se abren las expectativas para las letras españolas del siglo XX. En estos ensayos incorpora un torrente de ideas y sentimientos que conformarán la obra primera de Unamuno y las letras españolas a partir de 1895. La juventud literaria española apenas si los acogió con silencio y una especie de ignorancia que se rompía hacia el final del siglo XIX. La admonición que supusieron estos ensayos fue seguida por algunos intelectuales catalanes que entraron en relación epistolar con Unamuno, quien se estaba convirtiendo en líder de los escritores de fin del siglo XIX. La reciprocidad por parte de Unamuno por los modernistas de la revista La Sima se confirmó con la atención que le prestaron a los ensayos José Soler, Pere Corominas y Jaume Brossa, quienes serían amigos de Unamuno con los que mantendría correspondencia. Durante la primera mitad de 1896, Brossa le informa de los discípulos de Taine, Sar, Sardá, Pella, Forgás, Apeles y de Joan Margal, a quien menciona por primera vez con estas palabras: hay un joven escritor devoto y traductor de Goethe que publica excelentes poesías, Joan Margal. Le hablaré para que le mande sus 2 tomos de poesías. En esta misma correspondencia le presenta a Soler y Miquel, joven discípulo de Giner y de Salmerón, que están preparando una crítica extensa a sus mencionados artículos en torno al casticismo. En verdad, José Soler y Miquel escribió el primer acorralamiento que en España merecieron los iniciales ensayos unamunianos. Soler entendía que el pensamiento unamuniano un cierto desorden lírico, en su argumentación una cierta ligereza juvenil y en su estilo la expresión a lo poeta indómita, viva y directa. Unamuno dice en La Vanguardia: el estudio de la casta, del hecho correcto y lleno de historia de cosa muerta, de la tradición histórica de petrificado de la casta, se hace bajo las luces esplendentes, con ideas generales preñadas y fuertes, regionalismo y cosmopolitismo, centralización y empachement, derramamiento loco del alma exterior, mística y humanismo. Todas estas oposiciones compenetrándose y vigorizándose, completándose y fortaleciéndose, todo para ir en busca de la tradición eterna, para encontrarse en la originalidad nativa originaria, no en la singularización, para redimir y curar la casta mísera del grupo cuasi secado, chapuzándoles en el pueblo, en el fondo constantemente plasmante y europizándole, sumergiéndole en atmósfera de cultura progresiva. Esto lo publicó en La Vanguardia en marzo de 1896. Unamuno escribe en la empresa periodística barcelonesa, como la revista Ciencia Social, fundada por Pere Corominas, su amigo que hemos comentado anteriormente, y Brossa, modernistas los dos, lo que hace relacionarse en 1896 con sus amigos catalanes. Esta relación se intensificó tras los sucesos de Barcelona del Corpus, que supusieron el cierre de la revista y el inicio del proceso de Montjuïc contra Pedro Corominas y otros intelectuales de círculos libertarios. Joaquín Costa y Giner de los Ríos acompañaron a Unamuno a la cabeza de las protestas que unificó actitudes de los jóvenes escritores desde José Martínez Ruiz Azorín a Ramiro Maeztu. Aquí su amigo Pedro Corominas, junto con otros intelectuales, habían sido condenados incluso a muerte. Unamuno se dirige a Cánovas del Castillo, entonces presidente del gobierno, con una carta personal. Esta es la primera parte de la carta. La segunda hoja, como no se... Y bueno, la letra es muy pequeña, no se ve, pero les leeré, aunque sea solo unos párrafos, para que vean en qué forma se dirigía a Cánovas del Castillo. Señor don Antonio Cánovas del Castillo, sin más pretexto que el pobrísimo de saber no le soy un desconocido del todo, y sirviéndome de los buenos oficios de mi querido amigo don Francisco de Villegas,
Pronto siempre a todo acto piadoso voy a distraerle la atención por un momento con 4 palabras de sincera verdad en favor de un infortunado amigo mío, a quien crees inocente de lo que se le acusa. Doy este paso impelido por no solo sentimiento de amistad hacia él, sino que también por espíritu de la más profunda caridad de la que con la justicia se confunda. Mi pobre amigo Pedro Corominas se halla preso a consecuencia del salvaje atentado, vulgarmente llamado anarquista, de la calle de los Cambios de Barcelona, y parece ser que se pide la pena de muerte para él. Aunque me separo mucho de las ideas de mi pobre amigo, creo tan inocente como yo de lo que se le atribuye. Me mueve, y espero también de que no dejarán de hallar eco en su recto corazón y en su clara mente estas palabras que deseo sean evocadoras de sus sentimientos de caridad y de justicia. Según Manuel Peña, Unamuno era el pensador de referencia para los más ilustres de Barcelona. En 1898, en carta a Oller, Unamuno comenta: «Quiero ver el alma catalana debajo de su literatura, rompiendo la costra de elementos pegadizos, penetrando a través de la influencia castellana en unos, de la última pose francesa en otros. También quisiera, antes de dar la última mano al trabajo, visitar su país, que solo de paso vi cuando iba a Italia. No todo iba a ser admiración». En septiembre de 1899, Brossa le recomienda que viaje a Barcelona para comprender mejor el catalanismo. Brossa es quien pone al corriente a las relaciones de Unamuno con Cataluña. Le facilita la relación epistolar con Soler y Miquel, con Ramón Pérez y con Casado Carbó. En agosto de 1900 le comenta a su amigo Valentín Camp y Prat de la Riba: «No es más que un genuino reaccionario, aunque crea otra cosa. Todo ello, en el fondo, un movimiento burgués de estrechas miras». En el fondo, Unamuno había empezado a detectar el fracaso del liberalismo constitucional, la ofensiva militar del patriotismo español y el problema que podrían causar a esta crisis política los nacionalismos vasco y catalán, movimientos que calificó de egoístas y anticastellanos, de conservadores y eclesiásticos. Reconocía la fuerza de estas corrientes regionales siempre y cuando fuesen generosas con el resto de los pueblos de España. El deber patriótico de los catalanes como españoles consiste en catalanizar España. Bueno, en 1951 la editorial Edimar publicaba por primera vez toda la correspondencia que tenían en ese momento, y sería en 1971 que habían aparecido 3 cartas perdidas. Se completó la que hasta el momento, si no aparece alguna más, está vigente. La publicación del epistolario cursado entre Unamuno y Margal constituye una novedad para nuestras letras y una gran satisfacción para familia, amigos de ambos escritores. Dada la entrañable amistad y consideración entre los 2 escritores, desfilan por sus cartas desde los asuntos más particulares e íntimos que completan el conocimiento de sus personalidades hasta los de más alto nivel espiritual, literario y político, y por la representativa que ambos tuvieron resultan un alto exponente de las ideas, anhelos y inquietudes de los primeros años del siglo XX en lo fundamental de todo tiempo. Son además documento indispensable para apreciar y valorar los acontecimientos de nuestra patria y del mundo durante este tiempo. Las cartas de Unamuno dan comienzo en 1900 y ya en esta fecha se refiere a una carta de Margal que no se ha encontrado, y Unamuno le envía el libro, los tres ensayos que le contesta tratándolo ya de amigo. Las de Margal, conocidas en 1906, a partir de esta fecha la correspondencia mutua aparece completa. Son significativos los años 1900, 1906 y 1911, en que veremos más adelante fallece Margal. Será en otoño de 1906, invitado por el Ateneo Enciclopédico Popular, y en octubre impartió una conferencia en el Teatro Novedades en la que intentó explicar la crisis y la deriva del patriotismo español.
Su propuesta era integrar la idea de España a todas las tradiciones, con especial atención a la catalana y la vasca, a las que había que respetar su personalidad, pero siempre que la patria no podía ser un fin, sino un medio para la cultura. Tales reflexiones contaron con el apoyo de destacados parlamentarios e intelectuales catalanes como Rahola, Rusiñol, Pilloan y Dos. Durante esta visita conoció personalmente a sus amigos epistolares, Joan Margal y Pere Corominas. Impartió una conferencia en la inauguración del primer Congreso Internacional de la Lengua Catalana con un título provocador, Solidaridad Española. Era el mejor modo de posicionarse contra el catalanismo, de la emergente solidaridad catalana de la Lliga. Las sensaciones durante este viaje fueron contradictorias y confesó públicamente en una charla que dio a la Cámara de Viajes y Representantes de Barcelona. Aquí los árboles me impiden ver el bosque. Creo que el mejor medio que hay para conocer un país es no haber estado nunca en él. He pasado 3 semanas en Barcelona, ciudad que da mucho que hablar, mucho que pensar y algo que sentir en España toda. No mucho, porque parece que nos vamos volviendo insensibles. Es Barcelona, sin duda, una hermosa ciudad, y no pocos barceloneses pretenden hacer de ella la ciudad con mayúscula. Algunos intelectuales barceloneses establecen 2 Cataluñas, la rural y la ciudadana o del progresismo. Sea lo que fuere, Barcelona es una bella ciudad, al menos por fuera, en su atavío y su ornato, pero hablan del odio a Cataluña y tal odio no existe ni la envidia. Lo que hay es que el resto de los españoles han estado ponderando y exaltando la laboriosidad e industria, con el dicho, los catalanes de las piedras sacan pan. Y con esa vanidad y petulancia que se masca en Barcelona, el resto de los españoles se sienten heridos y molestos. Aquí tenemos un edificio modernista de los típicos de esa época en Barcelona, la Casa Berenguer, y Unamuno dice: mi viaje a Barcelona ha contribuido a entristecerme. Esto se lo cuenta a su amigo Zulueta. Hoy creo en Barcelona menos que en Madrid, aunque elogio muchas cosas. El ensanche, las calles y avenidas suntuosas con fachadas magníficas. Fachadas no faltan en Barcelona y podría decirse que es la ciudad de las fachadas. Casi todo allí es fachadoso. Trabajan allí mucho, pero vocean más que trabajan. Valen, sí. Sería un negocio redondo comprarles por lo que valen y venderles por lo que creen valer. No existe el odio a Cataluña ni a Barcelona, ni existe la envidia tampoco. Su fascinación por la literatura catalana continuó muy viva después de este segundo viaje. El primero lo había hecho en su juventud cuando viajó a Francia y a Italia. Margal quiso que Unamuno conociera la gran obra de la Sagrada Familia y a su autor. Nunca sabremos si no se arrepintió de su proposición, porque tuvo que ser testigo de una situación insólita. El encuentro de 2 mitos de la cultura, 2 ególatras, salvándoles in extremis el tañido de una campana. Aquí tenemos, Gaudí con modernismo, la Sagrada Familia, que sería, en su época, estaría más o menos en este estado, y la Sagrada Familia en estos momentos. Margal y Unamuno se habían citado con Gaudí frente a la fachada de la Sagrada Familia a las 11 de la mañana. El arquitecto les esperó durante media hora y como no llegaban se aburrió y se puso a hacer sus tareas. A su llegada la encontraron en su faena y Unamuno le saludó sin quitarse el sombrero, cosa poco corriente o inusual en la época. Gaudí se dirigió a Unamuno en catalán, a lo que Margal se ofreció para traducirle, pero Unamuno le dijo que no se preocupara, que él entendía el catalán. Unamuno le dijo que no era necesario porque él traducía y entendía perfectamente. En realidad,
Gaudí era deliberadamente monolingüe, apenas balbuceaba el castellano. Unamuno preguntó en qué se inspiraba para conseguir aquellas formas y éste le respondió que en las matemáticas. Unamuno le confesó que nunca había entendido el arte como números, que de eso él no sabía nada. Entonces Gaudí, malhumorado, le reprocha que eludiera las matemáticas. Así no podía ser un filósofo, porque en la Grecia clásica los filósofos dominaban las matemáticas. Subiendo la conversación de tono, Margall terció preguntándole a Unamuno que si le gustaba el templo, esperando que dijera que sí por cortesía. Pero dijo que no, que le daba pavor. Parece ser que Gaudí le soltó una frase poco amistosa que Margall no quiso traducir, pero el rector la había entendido. Gaudí continuó: ustedes los castellanos no entienden el arte. Unamuno le rectificó: yo no soy castellano, soy vasco. Y Gaudí, muy enfadado, concluyó: me da igual. En ese momento suena una campana escondida, que es el Ángelus, y Gaudí, como era tan religioso, se pone a orar. Unamuno se quedó perplejo y ahí terminó la conversación. En 1896 ganó la viola de oro y plata en los Juegos Florales de Barcelona y en 1897 comenzó a publicar sus memorables artículos sobre la crisis de Cuba, en los que Unamuno describirá un hondo patriotismo español. Al margen de estos dos autores polifacéticos están sus cartas, artículos escritos, opiniones, comentarios y sus puntos de vista sobre todo tipo de cuestiones, algunas de ellas hoy de actualidad. Por eso hay que volver a dar a conocer a los lectores en general, especialistas y profesores, estudiosos en particular, textos nada fáciles de localizar, pues las obras completas, tanto de uno como del otro, están agotadas y además no están completas. Esta relación bilateral de amistad, recíproca e intensa, es ejemplo vivo y modelo surgido entre dos figuras de carácter y talante tan dispar y complejo que afortunadamente, superando discrepancias personales e ideológicas, llegan a mantener una amistad como uno de los sentimientos más nobles. Tortras escribe un artículo y dice: sin embargo, Maragall amó de una manera vehemente a todos los luchadores del ideal, incluso a los iconoclastas de todo tipo de formulismos sin alma, por duros y agresivos que fuesen en la forma. La amistad entre Maragall y Unamuno, pongamos por caso, es una prueba. Maragall valoró el coraje noble y fuerte del antiguo rector de Salamanca, aquel vasco transformado en una encarnación viva de la vieja Castilla, a pesar de las diversidades irreductibles que existían entre ambos. Se unieron espiritualmente porque eran dos fuertes personalidades muy perfiladas, ambas robustas, pero cada una a su manera. En el epistolario margalliano es donde mejor se encuentran las afinidades y diferencias de nuestro gran poeta y sus amigos, o mejor, la razón de sus amistades. La relación Margall-Unamuno resulta emblemática porque pasó enseguida de las afinidades intelectuales a la amistad personal. En el periódico histórico que comparten desde el punto de vista político es el de la Restauración. En el ámbito del arte, de la estética, es la época del modernismo y en el campo intelectual e ideológico de España es importante el regeneracionismo, impulsado por escritores de fama. Aprovechando los conceptos de historia e intrahistoria formulados por Unamuno, se podría reconstruir la parte externa de esta relación de amistad y analizar las causas de la misma. Basta fijarse en la correspondencia que mantuvieron el prólogo de Unamuno a uno de los volúmenes de las obras completas de Margall y los artículos y poemas inspirados o dedicados. En la primera hoja tienen, que lo veremos más adelante, la Catedral de Barcelona, un poema dedicado precisamente de Unamuno a Maragall. Lázaro Galdiano, que fue el director de la España moderna, donde Unamuno comenzó con sus traducciones y primeras publicaciones, decía: nada retrata más a las personas que el modo de escribir las cartas.
texto epistolar que inicia la correspondencia con una carta de Margal dice así. Ahora le voy a leer algunas cartas para que vean los temas y cómo se trataban. Ay, amigo mío, deje que le llame así. Cuánto bien acaban de hacerme sus 3 ensayos. Unamuno le había enviado los 3 ensayos. Me siento mejor para lo que llamamos vida y para lo que llamamos muerte. Los he leído como poesía, sin meditar ni releer nada. Los he bebido con afán y mi alma se dilataba y se concentraba al mismo tiempo. Unamuno le responde: de las cartas que con ocasión de mis 3 ensayos, Adentro, la idiocracia y la fe, es la de usted y una de las más gratas y la más animadora. Soy yo ahora quien digo a usted, Dios se lo pague, porque aunque conservo fresco el manantial de mi tenaz constancia vasca, vivo tan aislado voluntariamente en este viejo ciudadano a la austera tierra castellana, como es Salamanca, que como voces del mundo en que sueño me llegan voces como la de usted. Predico adentro, pero tal vez sea mi mal el adentrarme en exceso, y gracias a cada momento me sube mi infancia a flor de alma. Ahora voy a publicar poesías, 3 de ellas, La flor tronchada, El Cristo de Cabrera y Al sueño. Entre ellas van traducciones, 4, una de Leopardi, Las retamas, otra de Colerille y el arpa de Verdaguer y su vaca ciega, que está en la última hoja que ya hemos comentado. Nos hemos hecho amigos, me escribe usted. Así tenía que ser, y lo que tiene que ser, al fin es. Yo le era de usted tiempo hace, porque más de una vez he apacentado mi espíritu en sus poesías, y una de estas, La vaca ciega, hace tiempo que me la sé de memoria, y de puro leerla y recitarla a otros, creo que comulgamos en un culto, y es el culto a Goethe. Y esto del superhombre me recuerda al conde de Arnau, que a trechos es hermosísimo, pero que otras veces deja ver el esqueleto, quiero decir, la doctrina abstracta que en parte lo ha inspirado. Ve que le trato ya como amigo, con toda confianza. No sabe usted bien cuánto me regocija el haber entablado relación con usted, el poeta español de mi generación que más me satisface. El conde de Arnau es una obra de Margal. Unamuno escribe a Margal para decirle: me llega en un folleto un artículo, La patria nueva, por la que usted ha sido perseguido. No lo conocía sino de referencia, y ahora que lo he leído no acierto a comprender cómo pudieron encarcelarle por escrito tan llano, tan sincero, tan noble y patriótico. En cualquier sentido racional que esta palabra se tome. Lo que usted dice es la verdad, y eso es lo que sienten los españoles verdaderos ahí en mi país y aquí mismo en Castilla. Margal le contesta: no llegaron a encarcelarme por La Patria Nueva, porque el Diario de Barcelona es aquí una institución. Me procesaron tontamente y después sobreseyeron. A nuestro delirio de grandeza corresponde un delirio de persecuciones de Estado. Sus agentes han dicho aquí que se sienten dispuestos a transigir con el anarquismo antes que con el catalanismo, y lo hacen en todo ven separatismo, y esta es la peor señal. Ver letra suya es para mí un fausto acontecimiento, porque ya antes de leerla estoy seguro de que voy a ganar algo con la comunicación. Es usted el espíritu más vivo que conozco en España. Unamuno le escribe: muy estimado amigo, en Madrid, donde hablé con Marquina, me hizo este cumplido sobre el elogio de la palabra, del cual solo conozco leves fragmentos. Deseo conocerlo entero. Le vuelve a escribir: sin haber aún recibido contestación a la carta en la que pedía su elogio de la palabra, que ansío conocer, le ruego lea el libro Del campo y de la ciudad, de mi mejor amigo Luis Maldonado, profesor de esta universidad. Usted también entendió y sintió al poeta Galán. Entenderá y sentirá al costumbrista Maldonado, de pura cepa charruna en su sentir. Merece que usted lo lea y es lo más que puede decirle quien de usted tiene el concepto que tiene su amigo. De vuelta de Barcelona, Unamuno le dice: vuelvo ya al reposo de esta sosegada Salamanca. Saludo a usted desde ella para decirle por carta,
ya que mi pluma es más expresiva que mi lengua y no me cohíbe el pudor que la presencia impone. Cuán prendado he venido de usted y cómo el afecto admirativo que antes de conocerle personalmente le profesaba se ha corroborado y acrecentado con este conocimiento personal. Y espero y deseo que esta nuestra amistad sea duradera y espero y deseo también volver por ahí ya de tapadillo, modestamente, y que podamos departir sin apremios y sin ruido. Margal le escribe: usted no ha olvidado en medio de la varaunta nuestro pacto de correspondencia, buena señal para mí, señal de que yo no he sido para usted una de tantos como vino a conocer aquí y de que la singular atracción que su espíritu ejerció ya de mi tiempo y que su presencia y su palabra viva convirtió en simpatía más completa era mutua. Margal le contesta: ¿y ahora qué voy a decir? Referencia a la poesía dedicada de la Catedral de Barcelona. ¿Qué puedo decir? Hacía muchos años que no había estado en la catedral, en esa hora sagrada de la tarde, y hoy, lleno de su oda y loco de orgullo de vérmela dedicada, he salido adrede de mi casa y como a escondidas, porque ¿quién podía decirle yo que iba a estar en la catedral? He ido y he estado y he pensado en usted, amigo y poeta, y he dicho el Padre Nuestro. ¡Ay! Estaba demasiado bella, ya toda inundada de tinieblas, menos en lo más alto, donde agonizaba la luz en unos rayos sanguinolentos. ¡Ay! Aquello sí que era bien español, de ese español tétrico y grande que hemos dado al mundo. Sí, era una paz en medio de la ciudad, pero no era mi paz, o al menos no era toda mi paz. Margal le escribe en noviembre de 1906: cuánto me ha gustado las líneas que me ha hecho el favor de anticiparme, de su tratado del amor de Dios, sobre todo aquello que dice de que su idea de Dios es distinta en sí misma cada vez que las concibe. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuántos días la llevas? Vale. Hasta las 9. Ya, vale. Voy a cortar un poco para tener tiempo. Bueno, llegó a ser tan fuerte la amistad que cuando Fernando, el hijo mayor de Unamuno, quiso iniciar los estudios de arquitectura, Unamuno hizo proyectos para que fuera a Barcelona junto a Margal y le pide que sea como su padre. El poeta catalán le contesta alborozado: no le digo nada cómo he de recibir a su hijo, será como otro mío, tengo ya 13, eran 14. Algunos de los motivos de esta relación son una misma concepción de la poesía, interés por Cataluña y preocupación por España, mirando uno y otro desde el horizonte europeo. Es significativo que Unamuno quiera traducir algunos de los conocidos poemas, aunque parece que solo tradujo La vaca ciega, porque Margal no estaba conforme en las traducciones que Unamuno le presentaba. Nunca había sentido tanta hermandad en las lenguas castellana y catalana como la traducción que me ha dado de Mi vaca ciega. Es un portento, o es que cuanto más se ahonda en cualquier idioma, más se acerca a uno a su propia convergencia, y nada ahonda más como la poesía. Además, hay entre nuestras dos lenguas la doble hermandad, latina e ibérica. Margal comenta: ¿a dónde vamos? Usted cree en su pueblo y yo creo en el mío. ¿No es en el fondo que usted cree en sí mismo y en mí mismo yo? No lo sé. Junto a esto, ¿qué importan las poesías? Es decir, sí, de aquí brotan. De las 3 cartas que estaban perdidas y aparecieron, hay una que le escribe Margal. Voy a leer solo unos párrafos para tener una idea, porque es bastante larga. Muy querido amigo, ya lo tengo. Se refería cuando recibió el libro de poesías de Unamuno. Helo aquí en mis manos, este deseado y querido libro. Ya tengo usted conmigo para siempre. Es un poeta, es el poeta castellano de nuestro tiempo. Poeta al revés, o al menos al revés nuestro. Poeta de dentro a fuera, porque a nosotros es la luz, son los campos, son los montes,
Son los actos y los gestos humanos los que nos meten dentro y nos mueven, y vuelven a salir en palabras con el ritmo que ellos mismos han promovido en nosotros. Pero en el poeta genuinamente castellano, en usted todo empieza dentro. Allí está su luz, allí sus campos, allí sus montes, allí toda su humanidad y Dios mismo. Y de allí sale originalmente el verbo inflado para dominar, para hacer servir a su expresión campos y montes y sol y estrellas, los actos y gestos humanos y el alma del universo. ¿Quién tiene razón? Razón en poesía la tiene usted, la tenemos nosotros, cada uno tiene su razón. Vamos a ir cortando un poco. Bueno, aquí Maragall le proponía a Unamuno el crear una revista ibérica, que es el sueño que tenían los dos de unir la península, España y Portugal. En esta proposición de una revista ibérica redactada en nuestras lenguas, todas indistintamente, lo he soñado antes de ahora, y usted hará esa revista ibérica, y todos le ayudaremos. Aquí, a cuantos he hablado de ello, se han entusiasmado con la idea, y estoy seguro de que por esta parte no faltará cooperación. Se me ha hecho observar, y encuentro razón de ello, que si la revista salía de aquí, parecería a muchos de ahí cosa catalanista. Eso debe salir de Madrid. Al margen de lo citado, las vidas de Unamuno y Maragall muestran una serie de coincidencias: la sinceridad, el afán de inquietar, la grandeza y amplitud de espíritu, el prestigio humano, literario e intelectual de ambos, también en el hecho de ser hombres hogareños y amantes de la familia, pero con intensa actividad pública, con unas esposas que le dieron muchos hijos. Aquí tenemos la familia de Maragall con sus 13 hijos. Y a continuación, la familia de Unamuno, solo figuran 8 porque había muerto Raimundín en 1902. Maragall, en noviembre de 1911, había contraído una enfermedad que le diagnosticaron como fiebre de Malta y falleció en diciembre. El director de la publicidad le mandó un telegrama a Unamuno comunicándole que había fallecido, y esta es la respuesta que le dio Unamuno. En este momento recibo el telegrama de la publicidad en que se me anuncia la muerte del poeta inmortal, de Juan Maragall, del amigo del alma, del hermano. Interrumpo a medio párrafo lo que estaba escribiendo para trazar, antes de que mi estupor pase, estas líneas. No sabe usted, amigo mío, el efecto que su telegrama me ha causado, y esto que esperaba esta noticia. Esta misma tarde, paseándome con Cándido Rodríguez Pinilla, traductor a verso castellano de alguna poesía de Maragall, hablábamos de lo que se decía de su gravísimo estado. Deprisa y corriendo he trazado las líneas adjuntas de homenaje público por ahora. Hay que hacer más, mucho más. Yo admiraba muchísimo al poeta, pero quería más, mucho más, si es posible al hombre. No ha habido otro que haya ejercido sobre mí mayor acción de presencia. Irradiaba bondad, y una bondad henchida de inteligencia su rostro y su mirada. Parece que lo estoy viendo cuando me miraba con sus ojos de un mirar sereno y hondo como una poesía. Y las cartas que de él guardo, son unas cuantas. ¡Qué tesoro! A cuantos amigos se las he hecho aquí y en Bilbao leer, los he vuelto amigos del hombre, enamorados de su alma. Estas cartas son una de las cosas de más precio que legaré a mis hijos. Estamos todos de luto. Está sobre todo de luto España, y en especial Cataluña. ¡Qué pena! Dios mío, qué pena. También se dirige a la viuda de Maragall en la siguiente forma. Dice Unamuno, mi mujer me ha visto llorar al leer el telegrama en que mis amigos de la publicidad me anuncian la muerte de su marido, de usted y mi amigo, mejor aún, mi hermano del alma. En marzo pasado, al anunciarle que acaso mi hijo mayor fuese a esa, me escribía, será como otro mío, tengo ya 13, serán 14,
y se ha muerto para todos. Se ha muerto sobre todo para usted y para sus 13 hijos. Dios los bendiga y los haga buenos, buenos como era bueno su Santo Padre, en quien no fue la poesía sino flor de su bondad. Yo, señora, no podré olvidarme nunca, porque él me ha ayudado a ser mejor que sin haberle conocido sería. Y entre lo que de mí hereden mis hijos, será de lo más preciado las cartas admirables, henchidas de bondad y de sabiduría de Juan Margal. Hay que esperar que a estas horas gozará ya de su recompensa. Dios le dé a usted fuerza para soportar su dolor, y si ello puede servirle de algún consuelo, no dude que toda España, consciente y culta, llora con usted, aunque no como usted, y nosotros, sus amigos, estamos aún bajo el estupor del golpe. Él se ofreció a ser padre de su hijo mayor. Por si sus hijos necesitaran de mí, algún día encontraría un padre también en Unamuno. Parece ser que la viuda le pidió copia de algunas de las cartas para publicarlas, y Unamuno le contesta: los deseos de usted, señora mía, son para mí mandatos, mucho más cuando se trata de honrar a aquel hombre que fue su marido y uno de mis mejores amigos y el poeta de la España renaciente. En vez, pues, de copiar alguna de sus cartas, le envío todas ellas para que ahí escojan lo que mejor les parezca. Guardo esas cartas como uno de mis tesoros y no creo que las hubiese puesto a otras manos que las de usted. Sin duda, las más de ellas son acaso harto personales, y si yo por mi parte me hubiese decidido a publicarlas, es por lo que a mí se refiere y no pareciese petulancia de querer hacerme valer más que valga con testimonio de un hombre que tanto me quiso. Pero como acaso esas cartas deben ser del público, usted verá lo que hace con su contenido. Celebro mucho que prepare una edición de las obras completas de su marido, pues ello dará ocasión de decir a mi público de fuera de España todo lo que pienso de la altísima y nobilísima labor de aquel nuestro Juan Margal, en quien no sé si fue mayor la bondad o la inteligencia, con ser las dos muy altas. Parece ser que le devolvió todas las cartas, y Unamuno le contesta: recibo el paquetito de las cartas que me escribió su difunto marido. Comprendo muy bien el escrúpulo que le hace deferir la publicación de ellas, y me impide juzgarlo el hecho de que las más de las cartas que me escribió me hablaba de mí mismo, y a las veces en tal forma que si fuese yo quien las hiciese públicas, podrían los maliciosos achacarlas a presunción. Aguardo con impaciencia la publicación de los escritos públicos para tener ocasión de dedicar un estudio al gran poeta que fue de mis mejores amigos. De nuevo le vuelve a escribir a la viuda y le envía los volúmenes. He recibido, mi estimada señora, los 11 volúmenes de las obras completas del que fue marido e inolvidable y queridísimo amigo que por encargo de usted me envió el editor señor Gili. Sabiendo, como sabe usted, toda la admiración y todo el cariño que profesé a aquel hombre singular y el culto que guardo a su memoria, para mí veneradísima, comprenderá el interés con que he de releer lo que de él conocía y leer lo que no conocía, y me propongo ir tomando notas durante mi lectura para dedicar un estudio a la obra de nuestro gran poeta, y cuando lo publique, primero en forma de artículos, se lo haré conocer. Que Dios otorgue a usted y a sus hijos sus beneficios y que ellos sean dignos del nombre que llevan, es lo que desea su afectísimo. Parece ser que este estudio no llegó a hacerlo, sí, algunos artículos. Y como final, prescindamos de recelos respecto a Cataluña si los hubiese. Debajo de las estridencias superficiales del catalanismo, he contratado allí espíritu como el de Margal, que penetraron en el alma castellana más adentro que los castellanos mismos penetran unos en el alma de otros. Conocerse es el modo de quererse, de integrarse al fin, y es el modo de perdonar. Y como punto final, este es el matrimonio Unamuno y Concha, y este es el matrimonio Margal y Clara Noble. Sus esculturas de Unamuno en la Plaza Nueva de Bilbao y la escultura de Margal en Parque de la Ciudadela. Y como colofón, España tiene que entender la voz de todos sus hijos. Hasta aquí.
es todo cuanto puedo contarles. Ha estado fenomenal, Luciano. No sabíamos esta relación tan íntima, tan fuerte que tuvo el escritor, y nos has hecho conocer un escritor que no es muy conocido. Y en tan poco tiempo, porque se conocieron en 1900 y murió en 1911, o sea que fueron, y además en años, como dice, en 900, que fue mucha correspondencia, pararon un poco, en el 6, que fue cuando fue a Cataluña, a Barcelona concretamente, pues después tuvieron un buen intercambio, y el año que falleció tuvieron otro, y ya ves la correspondencia que continuó con la viuda. ¿Alguna pregunta? Y también nos has hecho ver que el tema que está tan candente con los nacionalismos, ya hemos visto que lleva más de un siglo de antigüedad el tema candente, y ahí sigue. Un siglo y pico, fíjate. Estás hablando de principios de 1900 y estamos ya en 2025 y sigue el mismo tema. Es que los discursos que hizo Unamuno en 1906 en Barcelona, que lo hizo en Valencia, sí, fueron incendiarios. Todos eran... Y hubo prensa que le puso a parir a Unamuno. Y es que no se le ocurre más que a Unamuno que llegara un discurso en Barcelona y empezar diciendo españoles todos. No, mira, claro, o sea que ya a partir de ahí se le puso a todos en la Cámara de Comercio y Representantes, ahí fue a saco precisamente para incendiar. Claro, a ver si alguno prendía... Sí, es que Unamuno siempre ha sido, yo creo que un poquito contrario, que también con Sabino Arana y con el euskera y también el nacionalismo vasco, también es beligerante, al más